Anteriormente les compartí mi opinión acerca de cómo los jovencitos de secundaria son un blanco del régimen autoritario de nuestro gobierno. Solo me enfoqué en ellos, pero supuestamente también están en primarias y prepas. Esto fue en base a casos que escuché. Como a mí no me gustaría pasar por una situación así, por eso lo quise compartir para ustedes, papás, y para que me ayuden a compartir la información a los papás que conozcan. Claro que pienso muy bien esto y por eso lo publico. No me gustaría que haya de este tipo de casos en México. ¿Tú tienes miedo a algo? Tengo miedo a algo. Supongo que todos pasamos procesos, ¿no? Y cuando superas un miedo, seguro que viene otro. También va con la edad. Yo no tengo miedo, no puedo decir no tengo miedo a nada, porque no sé con qué me voy a encontrar mañana, ¿no? Pero no tengo miedo a vivir, no tengo miedo a decir la verdad, no tengo miedo a hacer el periodismo que yo quiero hacer. Sí que me daría miedo ver lo que veo y cerrar la boca, ¿no? A mí también me da el mismo miedo, haber visto todo esto y hacer como si no me pasa a mí, no pasa nada. Estar, pues yendo al principio, y es que cómo terminas dando conferencias pues como la que has dado hoy aquí por todo el Ujú. mundo, o escribiendo libros, etcétera. Mira, qué buena ¿Cuál? pregunta. Está conectada con este libro. Este Ujú. libro se llama Atrapado en el cuerpo equivocado. Es un libro sobre la ideología de género. De hecho, el subtítulo es La ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Yo estaba en la universidad en Canadá, me acababa de recibir y hacía mucho tiempo venía escribiendo ese libro, estudiando, profundizando. Más o menos 13 años estuve leyendo. Todo comenzó leyendo filosofía posmoderna, leyendo, porque tú te puedes imaginar lo que fue la lucha ideológica de estar estudiando en Canadá en contra de la ideología de género, en contra de todas estas políticas públicas que se han estado implementando en lugares también como España, ¿no es cierto? Pero se ve muy bien en Canadá. Termino anunciando, bueno, voy a escribir este libro. Este gran profesor español fallece lamentablemente, que era un experto en la escuela de Salamanca, y quien retoma su puesto me dice, si tú publicas ese libro no puedes enseñar más aquí. No puedes estar más aquí, por el tema de que recibimos subvención del gobierno de Canadá, por el tema de los ataques que va a recibir la universidad por escribir un libro contra la ideología de género, y quedé cesante, o sea, quedé sin nada. Y gracias al haber quedado sin nada, yo tuve 3 meses para meterme de lleno a terminar de escribir el libro. Y gracias a que no tenía trabajo en la universidad, cuando salió ese libro comenzaron a llegar invitaciones de todos lados. Fue una cosa impresionante. El libro salió publicado en diciembre del 2018 y en 2019 solamente visité literalmente 120 ciudades del continente americano, hablando sobre ideología de género y ese libro. Y así, bueno, así fue como comenzó, por eso estoy aquí ahora, porque ese libro me hizo bastante conocido en el ambiente intelectual, en el ambiente académico, en el ambiente político, en el ambiente de mucha batalla cultural, en el ambiente de las familias, de los grupos pro familia, pro vida. Entonces, la ideología de género, ¿qué significaría? Mira que es una pregunta que yo me hice por muchos años. ¿Qué significa toda esta teoría? Significa que tú como ser humano o como ser que eres víctima de un relato, de una concepción antropológica que te dice que eres ser humano, que te dice que eres hombre, que eres mujer. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, la liberación se manifiesta cuando tú, siguiendo tu percepción y siguiendo tus deseos, decides tu propio destino y constituyes tu propia personalidad. Eso es la ideología de género. El decir que la persona tiene la capacidad de autoconstruirse en una personalidad determinada, con una orientación sexual determinada, con una identidad de género determinada, basada en nada más y nada menos que sus propios sentimientos y su propia autopercepción. Ujú. Yo creo que hay un problema fundamental con este movimiento. Tú acabas de decir que el hombre es bueno por naturaleza. Quien decía eso era Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, donde él plantea, especialmente en un libro que se llama El Emilio, que básicamente todos los problemas que surgen en la vida de una persona no es por culpa personal, sino porque la sociedad lo condiciona a ser así. Te voy a dar un ejemplo muy claro que él da en su libro. Él dice que si yo soy envidioso, la culpa no es mía por ser envidioso, sino que mi vecino tiene demasiado. Entonces la culpa es del vecino. Entonces es una ideología, es una manera de ver la realidad.
y la condición humana que te libera de todas las culpas y le echa la culpa al resto, a las estructuras sociales, a las situaciones, a las distintas circunstancias. Y básicamente, la ideología de género lo que está diciendo es que nosotros todos somos víctimas de construcciones sociales, de opresión, somos víctimas de un sistema. Y esa manera de ver la realidad es una manera bastante pervertida Ujú. de la realidad. Tú también hablas un poco de... Bueno, ahora hemos estado hablando un poco, o estás comentando cosas que pueden confundir o que la sociedad de hoy en día pues quizá intenta confundir pues a la gente, a los niños, a los jóvenes, incluso a gente mayor. Ujú. Entonces, de alguna manera se puede estar dando como una especie de batalla de los padres, que creo que también has hablado varias veces de esto, ¿no? Con el siglo XXI, Ujú. etcétera. No sé si podrías hablar un poco de Mira, estos temas. ciertamente, cuando Ujú. tú tienes una familia y tú realmente sientes sobre tus hombros el peso y la responsabilidad de educar a esos hijos, de educarlos para que esos hijos lleguen a ser la mejor persona que puedan ser, para que esos varones lleguen a ser verdaderos hombres y esas hijas lleguen a ser verdaderas mujeres, tú sientes un peso de una responsabilidad muy grande. Y en nuestra sociedad se han ido armando estructuras institucionales para supuestamente ayudar a los padres en esa labor, en esa responsabilidad. Yo digo supuestamente porque hoy en día lo que se está dando es un reemplazo de los padres y una imposición de nuevos paradigmas que se manifiesta, por ejemplo, en la escuela, cuando la escuela ya no es una institución que es una extensión de la familia donde se potencia lo que se aprende en la casa, sino que pretende adoctrinar al niño en una nueva visión y donde los papás se ven como un peligro para el niño. Entonces, la educación ya no como una guía para que esa persona, porque educar significa eso, guiar, guiar y potenciar todas esas capacidades, sino ya transformar la educación en un centro de adoctrinamiento ideológico político. Y cuando un papá se da cuenta de eso, yo creo que entra en una situación de crisis porque se da cuenta de que sus hijos están en peligro. Están en peligro por la ideología de género, están en peligro por el bajo nivel de educación, están en peligro por los mismos políticos que están detrás de todos estos proyectos. Y tú dices, yo a ese político jamás le daría a mi hijo, pero se lo estoy dando a sus escuelas y a su ideal político. Entonces, eso yo creo que ha generado en los últimos años una reacción muy grande de parte de los padres para reafirmar ese derecho natural que tiene la familia de ser la primera educadora de sus hijos y de también ser esa garante del crecimiento espiritual, físico y psicológico de cada uno de sus niños. Ujú. Fíjate que hay una frase dentro de la jurisprudencia de los derechos humanos que dice que nosotros realmente nos preocupamos de los derechos humanos cuando los derechos están bajo ataque. Bueno, si nosotros miramos a nuestra sociedad actual, nos damos cuenta de que hay un movimiento pro vida muy grande, al menos aquí en Hispanoamérica. Ujú. Hay un movimiento muy grande a favor de la familia y a favor de los padres que luchan por sus derechos y el derecho de educar a sus hijos. ¿Y eso por qué es? Porque esos derechos están en peligro. Y no solamente están en peligro, están en algunos casos en un estado de violación absoluta, como pasa en Canadá. ¿Sabes que en Canadá tú mandas a tus hijos, yo vivo en Canadá por las dudas para que esto quede claro, tú mandas a tus hijos a la escuela y el Estado te los comienza a adoctrinar partiendo desde los 3 años con la presencia de transexuales que vienen a la escuela de manera regular, grupos LGBT que se dedican a adoctrinar a niños y a decirles que el ser varón y ser mujer es algo que se lo impusieron sus padres. Y que eso que le han impuesto los padres es un error enorme porque es una construcción social de la cual esos niños se tienen que librar a sí mismos. Y por lo tanto, la función de la escuela ya no es enseñarle a los niños a leer o a escribir, a pensar, a sociabilizarse, sino que la función de la escuela es enseñarle a los niños a descubrir su verdadera identidad de género. Ahora, nosotros cuando nos preguntamos qué es esa identidad de género, te voy a mostrar esto. Ujú. Mira, esto es un comunicado del Ministerio de Educación de Ontario, donde dice que la función de la educación es enseñarle a los niños a descubrir, lee la cantidad de identidades que dice ahí, Ujú. lee las letras. L, G, G, B, D, T,
TTIQQAAPP. Que bueno, Dos S más. y 2S más. Bueno, aquí se puede ver. Es increíble. Bueno, después se lo voy a mandar para que ustedes lo vean. ¿Qué es esto Es increíble. O sea, la función de la escuela es enseñar a los niños que su verdadera identidad de ser lesbiana, gay, género queer, bisexual, demisexual, transgénero, transexual, dos espíritus, intersexual, queer, alguien que se cuestiona, un asexual, aliado, pansexual y poliamoroso. Esto comenzando con 3 años. Entonces tú como papá dices, espera, eso es una locura. Tú a mis hijos no le vas a enseñar que puede ser un asexual, un poliamoroso, un queer, un bisexual, un bigénero, un género no binario. Tú te opones a eso. Tú vas a la escuela y dices, yo voy a sacar a mi hijo de la escuela porque esto que están haciendo aquí es una perversión. Yo no quiero que mi hijo asista a estas clases de adoctrinamiento. Bueno, en Canadá ahora hay un debate muy grande en el Parlamento porque quieren imponer una multa de $25,000 por ocasión que un papá se queje de eso. $25,000. A tu hijo te lo comienzan a adoctrinar en la escuela, te lo confunden, y esto pasa mucho, especialmente en familias donde no hay una... Lamentablemente en Canadá el 50% de los matrimonios terminan en el divorcio, hay muchos problemas de separación, hay muchos problemas de familias que están mal constituidas, y eso tiene un impacto psicológico muy grande en los niños. Esos niños son los que son víctimas y están muy vulnerables a la ideología de género. Te lo adoctrinan en la escuela. En todas. En todas, en absolutamente todas las escuelas de Canadá. Te los adoctrinan. Comienzan a hacer la transición social. Le cambian el nombre a tu hijo. Te voy a contar un caso muy directo. Hay un matrimonio seguidor mío. Ahora ellos no tienen ningún problema familiar, no están divorciados. No, son una familia católica, creyente, mexicanos que se fueron a vivir a Canadá. Llegan a Canadá y a los 3 meses de llegar a Canadá recibe un reporte escolar la señora y a su hija, que se llama María, le llega el reporte al nombre de Tomás, con el mismo apellido. Entonces la señora va a la escuela y dice, se confundieron de reporte con un niño que tiene el mismo apellido. Y el médico, ¿sabes lo que les dijo? Les dijo, el profesor, perdón, el maestro de la escuela les dijo, no señora, lo que pasa es que ustedes vienen de México y México es una sociedad muy machista donde le imponen el sexo a sus hijos. Entonces, para que su hija tenga la libertad de poder elegir y ver quién es, la vamos a hacer que viva como hombre por un año para que ella se deshaga de toda esa imposición heteropatriarcal Y pueda ser más libre. y sea más libre. Y una vez que ella se deshaga de esa categoría de mujer cisgénero, puede elegir cuál es su verdadera identidad sexual y de género. Mira lo que es. Ahora, aquí viene la cuestión, se pone más peligroso. Entonces esa señora me contacta a mí y me dice, necesito hablar con usted porque me han hecho esto. Si yo me opongo, me han dicho que me van a demandar. Bueno, en Canadá, si tú te opones a eso, a un papá son 5 años de prisión. 5 años de prisión, vas a la cárcel y pierdes la patria potestad de tus hijos. Eso es lo que yo llamo el totalitarismo de género. En Canadá, si tú te niegas a que a tu hijo le cambien el nombre en la escuela, que le cambien el pronombre, si tú te niegas a que lo adoctrines de género, si la escuela decide comenzar a hormonizar a tus hijos, porque en Canadá van a las mismas escuelas a hormonizar a los niños con bloqueadores hormonales, y tú te niegas, tú eres un violador de derechos humanos en Canadá y vas a la cárcel por 5 años, pierdes la patria potestad de tus hijos que son entregados a grupos LGBT que comienzan a administrar de la vida de tus hijos para siempre. Esto es un infierno realmente, esto es de terror. Y por eso cuando yo te decía al principio, para mí esta ideología es una ideología peligrosísima si se convierte en política pública, era porque yo veía que si esto algún día se hace ley, esto va a ser terrible. Y yo recuerdo hace años yo decía a la gente, miren, esto es peligrosísimo porque hay gobiernos que ya están admitiendo dentro de su plataforma esta ideología, como pasó con el kirchnerismo en la Argentina, el Foro de San Pablo para toda Latinoamérica, el caso de Trudeau en Canadá, el caso del Partido Demócrata con Obama y luego obviamente con Biden y Kamala Harris en los Estados Unidos, el caso del PSOE, ¿no es cierto?, en el Partido Socialista allá en España, con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias y con Irene Montero. Esta gente tiene una ideología que es destructiva y que es totalitaria, y que cuando viene por tus hijos viene con todos. Recuerda lo que dijo Irene Montero, ¿no? Que los niños tienen derecho para tener sexo con quien se les dé la gana y que nadie puede venir a, ¿no es cierto?, a... Y esto no puede provocar un cabreo de la sociedad, porque al final... Esto ha pasado en Canadá, Estados Unidos, América Latina, Europa. Hace meses vi casos donde ya tienen demandas los doctores por haber operado menores de edad en España. Así ganen las demandas, que obtengan dinero, al doctor le quiten la cédula, pero a ese joven mutilado, que ya entendió que su identidad de género sí es como nació,
¿Ustedes creen que con eso va a ser suficiente? Pues claro que no, quedará marcado por toda su vida. ¿Y el daño psicológico? O el peor de los casos, como les decía, algunos optan por el suicidio. Apoyan a Macron, apoyan a Pedro Sánchez, apoyan a Trudeau, son sus títeres. Pero el que no se aviene a las órdenes se convierte en un peligro. Entonces Trump no quieren que esté ahí. ¿Y cuál es la sociedad que ellos quieren? De amos y esclavos. Sabremos que no. Sí recuerdan que les dije anteriormente que Trump está en contra del wokismo, de los gobiernos de izquierda progresistas socialistas, que son los gobiernos globalistas. ¿Por qué creen que lo querían matar? Aclaro algo, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, cada quien es libre de ser como es, pero sí estoy en contra de que existan estos grupos en las escuelas que por dinero sean capaces de confundir a niños y jóvenes. Hay quienes creen que solo es cuestión de valores. Claro que sí, esos no se los enseñaron a estas personas que integran los grupos LGBT. El no meterse con una mente en desarrollo más fácil de manipular. Generalmente los más vulnerables son los hijos de papás separados. Platiquen con ellos. Yo no veo la necesidad de adoptar estas ideologías de grupos políticos tan ruines y miserables. Suficiente con los homicidios, y no se diga los desaparecidos, que son un promedio de 40 diarios, que la mayoría son niños y jóvenes. Son cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. ¿No creen que esto ya es demasiado como para que ahora también el gobierno se vaya a meter con ellos de esta manera? Papás, por favor, ayúdenme a difundir esta información entre sus conocidos. ¿Cuándo lo implementarán en México en las escuelas? No lo sé. Lo único que estoy segura es que lo harán. Y lo único que quiero es que sus hijos sepan de todo esto. Los que ya son así, ustedes sabrán si los apoyan en que se operen y se pongan las hormonas. Les compartiré el caso de Yaeli, la niña que se suicidó. Pero si no son así, no dejen que los confundan. Ustedes deciden si están alertas o no.